Mi nombre es Araceli y hoy cumplo 70 años. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje de mi recámara, pintando patrones de luz sobre el viejo piso de madera que mi esposo, Ramiro, había pulido con tanto esmero hacía tantos años. El aire en Puebla siempre olía a tierra mojada por la mañana, una promesa de vida nueva que, sin embargo, a mí me recordaba una soledad vieja y conocida. Me levanté lentamente, mis rodillas protestando con un crujido familiar que se ha vuelto parte de mi rutina matutina, y me dirigí a la cocina. La casa, grande y silenciosa, parecía guardar el eco de las risas que alguna vez llenaron sus habitaciones. Caminar por sus pasillos era como moverse a través de las páginas de un álbum de fotos invisible. Aquí, Tadeo dio sus primeros pasos, aferrándose a la pata de la mesa. Allá, en el patio, Ramiro le enseñó a andar en bicicleta, corriendo detrás de él con una expresión de pánico y orgullo. Ahora, solo mis pasos, arrastrando unas pantuflas gastadas, resonaban en el vacío, mientras el chocolate oaxaqueño se calentaba en la olla de barro, liberando su aroma espeso a canela, clavo y cacao amargo. Me asomé a la ventana que daba al jardín. Era el orgullo de Ramiro. Cada rosal, cada bugambilla fucsia que trepaba por el muro de piedra, cada maceta de geranios rojos, había sido plantada por sus manos fuertes y expertas. Él decía que las flores eran la forma que tenía Dios de sonreírle a la tierra. Desde que se fue, hace ya 10 años, yo me había convertido en la guardiana de sus sonrisas. Regaba las plantas al amanecer, quitaba las hojas secas con una delicadeza casi reverencial, y les hablaba en susurros, contándoles mis penas y mis pequeñas alegrías, como si él pudiera escucharme a través de sus pétalos. Era mi ritual, mi conexión con un pasado que se sentía más real, más tangible que mi incierto presente. Hoy era mi cumpleaños. Había invitado a mi hermana Maite y a mi mejor amiga, Alondra, y por supuesto a Tadeo, mi hijo, junto a su familia. Mi único hijo, el centro de mi universo desde el día en que nació, prepararía una pequeña fiesta. Algo sencillo pero con cariño. Cocinaría chiles en nogada, su platillo favorito, una receta que había aprendido de mi abuela y que requería todo el día de preparación. Un trabajo de amor. Quizás, si el día era perfecto, si la comida era deliciosa, si la casa se sentía cálida y acogedora, podría ver en sus ojos un destello de aquel niño que corría por este mismo jardín persiguiendo mariposas, el niño que me traía flores silvestres con las raíces todavía llenas de tierra. Justo en ese momento, como si mis pensamientos lo hubieran invocado, sonó el teléfono. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de esperanza y ansiedad. En la pantalla, el nombre Tadeo. Me sequé las manos en el delantal y contesté con una alegría que traté de modular. No quería parecer desesperada, aunque lo estaba. Bueno, mamá, feliz cumpleaños, dijo su voz, siempre apresurada, con el murmullo de una oficina de fondo, el tecleo de computadoras, otras voces lejanas. Siempre estaba en medio de algo más importante. Muy bien, mijo. Muchas gracias por llamar. Estaba pensando en ti justo ahora. ¿Cómo están ustedes? ¿Y mis nietos? Bien, todos bien. Lidia con mucho trabajo. Chloe estudiando para sus exámenes. Y Ciro, bueno, ya sabes, pegado a sus videojuegos, dijo, resumiendo la vida de su familia en una sola frase, como si leyera un reporte. Oye, te hablo rápido porque estoy por entrar a una junta muy importante, solo para confirmar lo de la tarde. Sí vamos a ir, pero quizás lleguemos un poco tarde, como a las 5, y no podremos quedarnos mucho tiempo. Lidia tiene un compromiso social, una cena de caridad, y tenemos que pasar a casa a cambiarnos. Ya sabes cómo es. Tragué saliva, el nudo de la decepción formándose en mi garganta. Un nudo que ya conocía demasiado bien. Un ratito. 2 palabras que resumían mi lugar en su vida. Un compromiso que cumplir,
una casilla que marcar en su agenda ocupada. El año pasado, ni siquiera eso. Cancelaron con un mensaje de WhatsApp 30 minutos antes. Surgió algo. Te festejamos el fin de semana. Ese fin de semana nunca llegó. Al menos este año vendrían. Tenía que aferrarme a eso. No te preocupes, hijo. Lo importante es que vengan, aunque sea un ratito para darles un abrazo y que coman un poco de pastel. Estoy preparando tu comida favorita. Hubo una pausa. Pude imaginarlo mirando su reloj de pulsera, impaciente. Pude sentir su mente ya en la sala de juntas, discutiendo cifras y estrategias. Ah, mamá, no te hubieras molestado. De verdad, ya te he dicho que no cocines tanto. Te cansas. Pudimos haber pasado a algún lugar a comer o llevar algo. No es ninguna molestia, Tadeo. Es mi gusto. Lo hago con todo mi corazón, ¿sabes? Además, ¿dónde vas a encontrar unos chiles en nogada como los de tu casa? Él soltó una risa corta, sin alegría. No, en eso tienes razón. Bueno, como quieras. En fin, te dejo que ya me están llamando para la junta. Nos vemos en la tarde. Te quiero. Yo también te quiero, mijo. Conduzcan con cuidado. Colgó. El silencio de la cocina volvió a envolverme, esta vez más pesado, más denso. Te quiero. 3 palabras lanzadas al aire con la misma prisa que el resto de la conversación. ¿Realmente la sentía? Me aferré a la esperanza de que sí, que debajo de esa capa de hombre de negocios ocupado, de esposo complaciente, de padre distante, todavía estaba mi Tadeo. Hoy se lo demostraría. Hoy, mi amor, vertido en cada ingrediente de su platillo favorito, le recordaría de dónde venía. Le recordaría que, en esta casa, siempre sería más que una cita en una agenda. Sería el rey. Y yo, su madre, esperaría pacientemente en mi castillo, con un banquete listo solo para él. Con la decisión de hacer de este cumpleaños un día especial firmemente anclada en mi corazón, me dispuse a preparar la casa. Saqué el mantel de lino bordado a mano que había sido de mi madre y lo extendí sobre la gran mesa de cedro del comedor. Sus diseños de flores, un poco descoloridos por el tiempo, contaban historias de incontables cenas familiares. Luego fui a la vitrina para sacar la vajilla de Talavera, un tesoro que Ramiro y yo habíamos comprado en nuestro 20º aniversario de bodas en un pequeño taller del barrio del artista. Cada plato, pintado a mano con intrincados diseños de flores y pájaros azules, era una obra de arte única. Solo la usaba en las ocasiones más importantes: Navidades, bautizos, aniversarios. Hoy, mi cumpleaños 70, se sentía como una de esas ocasiones. Mientras mis dedos rozaban la superficie fría y lisa de un plato, mi mente, como una traidora, me transportó a la última Navidad que habíamos pasado juntos como familia hacía apenas 2 años. El recuerdo era tan vívido que casi podía oler el pavo horneado y el ponche de frutas. Yo había pasado 2 días cocinando, ilusionada con recrear las Navidades mágicas de la infancia de Tadeo, cuando la casa se llenaba de primos y tíos, y el aire vibraba con villancicos y risas. Él, Lidia, Chloe y Ciro habían llegado tarde, como de costumbre, cuando los demás invitados ya estaban por terminar el aperitivo. Lidia, vestida con un elegante vestido negro que parecía más apropiado para una galería de arte que para una cena familiar, examinó la mesa con una sonrisa condescendiente. «¡Qué bonita su vajilla, suegra! Muy tradicional», dijo. Y la palabra tradicional sonó en sus labios como un sinónimo de anticuado, de pasado, de moda. Yo sonreí, un movimiento de labios que no llegó a mis ojos, tratando de ignorar el aguijón en su tono. Fue un regalo de aniversario de Ramiro. Le encantaba. Decía que cada plato contaba una historia. Durante la cena, la conversación giró en torno a sus logros. El ascenso de Tadeo en la firma de inversiones, las clases de ballet de Chloe en una academia prestigiosa, el torneo de fútbol de Ciro en un club exclusivo.
Yo escuchaba, asentía, hacía preguntas, sintiéndome como una espectadora en mi propia casa, una extraña escuchando las crónicas de un mundo brillante y acelerado que ya no era el mío. Cuando serví el pavo, que había bañado en mi receta secreta de adobo de ciruela, pasa y jerez, Lidia tomó un bocado, lo masticó lentamente, con la concentración de un crítico gastronómico, y luego dijo, dirigiéndose a todos menos a mí: está bueno, pero la semana pasada mis papás nos invitaron a cenar a un restaurante nuevo en Angelópolis. El chef es de Nueva York. Probamos un pavo confitado con salsa de arándanos y vino de Oporto. De verdad, otro nivel. La textura, el sabor, se nota cuando algo está hecho por un profesional, ¿no creen? El silencio que siguió fue pesado y espeso. Maite, que también estaba presente ese año, dejó caer su tenedor sobre el plato con un ruido seco y le lanzó una mirada asesina a Lidia, que ésta ignoró por completo. Yo sentí como si me hubieran abofeteado. Miré a Tadeo, mi corazón buscando en su rostro una pizca de defensa, una palabra amable para su madre, que había pasado horas de pie en la cocina por él, por su familia. Pero él simplemente asintió, con la boca llena de mi pavo no profesional. Sí, la verdad es que estaba increíble, mamá. El chef salió a saludarnos y todo. Deberíamos ir todos un día. Su recomendación fue impecable. Esa noche, después de que se fueron dejando un rastro de papel de regalo rasgado, platos a medio comer y una sensación de vacío, me quedé lavando la vajilla de Talavera hasta la madrugada. Cada plato que enjabonaba y enjuagaba parecía llevar el peso de la humillación. No era la crítica a mi comida, era el desdén, la facilidad con la que habían invalidado mi esfuerzo, mi amor. Era la dolorosa constatación de que mi mundo, construido con tradiciones, recetas familiares y amor casero, era visto por ellos como algo inferior, algo pintoresco, pero, en última instancia, deficiente. Algo que debía ser comparado y siempre saldría perdiendo frente a lo nuevo, lo caro, lo profesional. Sacudí la cabeza, intentando alejar el recuerdo que amenazaba con amargarme el día. Hoy sería diferente. No estaría Maite para defenderme con su lengua afilada, pero yo sería más fuerte. Hoy, el sabor de los chiles en nogada les recordaría que lo tradicional no era anticuado, sino atemporal. Les recordaría que las raíces, aunque no se vean, son las que sostienen el árbol. Coloqué el último plato sobre la mesa. La vajilla de Talavera brillaba bajo la luz del candelabro, lista para una batalla que yo, ingenuamente, todavía creía que podía ganar con amor y buena comida. El corazón de mi celebración culinaria serían los chiles en nogada. No hay platillo más poblano ni más laborioso. Fui al mercado de la Cocota por la mañana temprano, un lugar bullicioso y lleno de vida que siempre me levantaba el ánimo. Me moví con la confianza de quien conoce cada pasillo, cada puesto, cada vendedora. Seleccioné cada ingrediente con el cuidado de un alquimista. Los chiles poblanos, grandes, de piel tersa y un verde oscuro y brillante, que compré en el puesto de doña Inés, la carne de cerdo y res para el picadillo, molida al momento por el carnicero, las frutas de temporada, que le daban al relleno su sabor agridulce característico, duraznos criollos, peras de leche, manzanas panocheras, plátano macho, compradas a una mujer de Calpan que las traía directamente de su huerto. Y por supuesto, las nueces de Castilla para la nogada, las almendras, los piñones rosados, las pasas. Cada elemento era una nota en una sinfonía de sabores que Tadeo había adorado desde niño. Mientras picaba finamente la fruta en mi cocina, el movimiento rítmico del cuchillo sobre la tabla de madera me llevó a otro rincón de mi memoria, uno que dolía de una manera distinta, más profunda. Fue hace unos 7 años. Tadeo, que entonces intentaba hacerse un nombre como asesor financiero independiente después de un par de comienzos fallidos, me llamó una noche, con la voz rota por una angustia que traspasó el teléfono. Un mal negocio, una inversión de alto riesgo que había salido terriblemente mal,
Le había dejado con una deuda que amenazaba con destruir su carrera antes de que empezara de verdad. No sé qué hacer, mamá me dijo. Y por primera vez en años, volví a escuchar en su voz al niño asustado que corría a mis brazos cuando se caía. Lidia está furiosa. Dice que soy un fracasado, que nos llevará a la ruina. Si no pago esta semana, me van a demandar, van a embargar el coche. Perderé mi licencia. Ramiro ya no estaba. Sus ahorros, el dinero del seguro de vida, era todo lo que yo tenía, además de mi modesta pensión de maestra. Era mi seguridad, el colchón que me protegería en una vejez que se antojaba larga y solitaria. Pero el pánico en la voz de mi hijo, mi único hijo, borró cualquier pensamiento racional sobre mi propio futuro. La leona que toda madre lleva dentro despertó, dispuesta a todo por proteger a su cachorro. ¿Cuánto necesitas, mijo?, me dijo la cifra. Era una cantidad considerable, casi un tercio de lo que Ramiro me había dejado. Recuerdo que tuve que sentarme. No dudé. Al día siguiente fui al banco. La cajera, una joven que me conocía de vista, me miró con preocupación cuando le pedí retirar esa suma en efectivo. ¿Está todo bien, señora Araceli? ¿No prefiere una transferencia? Le mentí. Le dije que era para el enganche de un departamento, una inversión. Me daba vergüenza admitir que era para rescatar a mi hijo de sus propios errores. Se lo di en un sobre grande de papel manila, en la misma cocina donde ahora preparaba su comida. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando lo tomó. Sus manos temblaban. Me abrazó con fuerza, una fuerza que no había sentido en mucho tiempo, y hundió su rostro en mi hombro. Gracias, mamá. Te juro que te lo devolveré. En cuanto me recupere, hasta el último centavo. Nunca olvidaré esto. Me salvaste la vida. Nunca me devolvió el dinero. Su carrera despegó, en parte, gracias a esa inyección de capital que le permitió salir del bache y empezar de nuevo. Empezó a ganar bien. Se mudaron a una casa más grande en la Vista Country Club. Compraron coches nuevos, viajaron a Europa y a Asia. Yo nunca se lo recordé. No quería que pensara que mi ayuda tenía un precio. Era mi hijo. Y una madre no lleva cuentas del amor que da, pero a veces el olvido dolía más que la deuda misma. Dolía cuando Lidia presumía en las reuniones familiares de sus costosas bolsas, sabiendo que parte de ese lujo se había construido sobre mi seguridad financiera. Dolía cuando Tadeo se quejaba de los impuestos, como si hubiera olvidado que alguna vez no tuvo ni para pagarlos. Y dolía especialmente ahora, mientras mis manos, manchadas por el jugo de la granada que usaría para decorar, trabajaban para darle un festín. El sacrificio no era el dinero. El verdadero sacrificio era ser invisible, era que tu acto de amor más grande fuera borrado de la historia familiar como si nunca hubiera ocurrido. Terminé de preparar la nogada, la salsa blanca y cremosa hecha a base de nuez de Castilla fresca que había pelado pacientemente la noche anterior. La probé. Estaba perfecta, con ese equilibrio delicado entre lo dulce y lo salado. Mientras la cubría, una pregunta amarga se instaló en mi mente. ¿Cuántos platillos deliciosos, cuántos actos de amor silencioso se necesitaban para pagar una deuda de gratitud? ¿O era esa una moneda que, en el nuevo mundo de mi hijo, un mundo de transacciones y balances, ya no tenía ningún valor? Aparté el pensamiento con un esfuerzo de voluntad. Hoy no era un día para la amargura. Hoy era un día para celebrar la vida, para celebrar a mi hijo. Y con cada chile que rellenara, me convencería a mí misma de que su amor, aunque estuviera enterrado bajo capas de éxito y ambición, seguía ahí, esperando el sabor de casa para despertar. A las 4 de la tarde, en punto, el timbre sonó. Eran Maite y Alondra, puntuales como un reloj suizo. Maite, mi hermana menor, entró como un torbellino de energía, con su cabello corto y cano alborotado y una sonrisa que siempre parecía estar a punto de soltar una verdad incómoda. Llevaba un vestido de colores vivos que reflejaba su personalidad. Alondra,
mi amiga del alma, desde que empezamos a dar clases juntas en la misma secundaria hace más de 40 años. La seguía con su paso tranquilo, su elegancia natural y su mirada serena, que siempre parecía entenderlo todo sin necesidad de palabras. «¡Feliz cumpleaños, hermana!», exclamó Maite, envolviéndome en un abrazo que olía a su perfume de gardenias y a vida. «No pareces de 70, 69, a lo mucho, y eso porque te lo digo yo». Reí, una risa genuina que me brotó del pecho. «Gracias, pero mi acta de nacimiento y mis rodillas no están de acuerdo contigo». Alondra me entregó una caja envuelta en papel con motivos de girasoles. «Feliz vida, Araceli, que cumplas muchos más con esa luz que tienes, no dejes que nadie te la apague». Dentro había un libro de arte sobre Frida Kahlo, mi pintora favorita, y una pashmina de un azul profundo, casi idéntico al de la talavera de mi vajilla. Era un regalo pensado, personal. Un regalo que decía: «Te veo, te conozco. Es precioso, Alondra. Gracias a las dos. Pasen, pasen, están en su casa». Mientras las conducía al comedor, los ojos de Maite, agudos como los de un halcón, escanearon la mesa, el mantel de lino, la vajilla de gala y los platones que ya empezaban a llenarse de guarniciones, arroz blanco, ensalada de nopales, frijoles refritos. Se detuvo en seco y me miró alzando una ceja. «Vaya, Araceli, sacaste hasta la vajilla del bicentenario y huele a chiles en nogada desde la entrada. ¿Para quién es todo este despliegue? No me digas que para tu hijo y la reina de Cholula». «Maite, por favor», la reprendí en voz baja, aunque sabía que era inútil. Maite no tenía filtros. Es mi cumpleaños y es mi único hijo. Quiero que todo esté perfecto. Maite resopló, un sonido que expresaba décadas de frustración contenida por mi causa. «Perfecto para ellos es un cheque en blanco, no tus chiles en nogada, por más deliciosos que estén. Ese niño ya no es el que criaste». La mujer esa le lavó el cerebro con billetes de 500. «No hables así de Tadeo», dijo Alondra, siempre la pacificadora, poniendo una mano en el brazo de Maite. «Es un buen hombre, solo está ocupado. La vida moderna es muy exigente y Lidia es una mujer muy particular». «¿Ocupado en ser un malagradecido, querrás decir?», replicó Maite, sin bajar la voz. «¿Te llamó, por lo menos? ¿O te mandó un sticker de Piolín por WhatsApp deseándote un bendecido día?». «Sí», llamó, dije, tratando de sonar casual, como si fuera lo más normal del mundo. «Dijo que vendrían un ratito». Maite cruzó los brazos. Su silencio fue más elocuente que cualquier crítica. Sabía lo que pensaba, que yo me esforzaba demasiado por alguien que me daba migajas de su tiempo, que yo seguía sirviendo banquetes a quien solo merecía las sobras. Y en el fondo de mi corazón yo sabía que tenía razón, pero admitirlo en voz alta era como aceptar una derrota, y yo no estaba lista para rendirme, no con mi hijo. «Bueno, ya basta de hablar de ellos», intervine, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara. «Vengan a la cocina, ayúdenme a picar la fruta para el agua fresca. Alondra, tú que tienes tan buena mano para la sandía. Y Maite, tú encárgate del melón, pero trata de no apuñalarlo con tanto coraje». La tensión se disipó mientras nos sumergíamos en la familiaridad de las tareas compartidas. Entre el cortar de la fruta y el tintineo de los hielos en la jarra de vidrio, hablamos de nuestras cosas, de la nueva novela que Alondra estaba leyendo, del viaje que Maite planeaba hacer a la costa de Oaxaca, de los achaques de la edad que combatíamos con una mezcla de humor y resignación. Por un momento, la casa se sintió llena y feliz. Éramos 3 mujeres que habíamos navegado juntas las aguas de la vida, celebrando los triunfos, consolándonos en las pérdidas. Su presencia era un bálsamo, un recordatorio de que, más allá de la familia que nos toca, está la familia que elegimos. Sin embargo, mientras reíamos de un chiste malo de Maite, una parte de mí seguía en vilo
escuchando el tic-tac del reloj de la sala, esperando el sonido de un coche deteniéndose frente a la casa. La llegada de mi otra familia, la que me había tocado en suerte, la que, a pesar de todo, yo seguía esperando con el corazón en un puño. El reloj de la sala dio las 5:15, luego las 5:30. Maite y Alondra habían dejado de hablar y ahora hojeaban una revista, intercambiando miradas que yo pretendía no ver. Yo mantenía la conversación a flote, hablando del clima, de los vecinos, de cualquier trivialidad que me impidiera mirar la puerta y admitir la creciente posibilidad de que una vez más me dejaran plantada. La comida, que debía servirse caliente, esperaba en el horno a baja temperatura, perdiendo poco a poco su esplendor, su alma. A las 5:45, cuando incluso mi optimismo forzado comenzaba a flaquear y un silencio resignado se había apoderado de la sala, el sonido de un motor potente y el chirrido de unas llantas, al estacionarse bruscamente, rompieron la quietud de la calle. Habían llegado. Me levanté para abrirles, alisándome el vestido y componiendo una sonrisa de bienvenida sobre una base de nervios y alivio. Tadeo bajó del coche, un sedán alemán de color oscuro que siempre parecía fuera de lugar en mi modesto vecindario de casas coloniales. Vestía un traje impecable, sin corbata, con el cabello perfectamente peinado. Parecía como si viniera de una reunión de negocios y mi casa fuera solo una parada más en su itinerario, una obligación social. Detrás de él, Lidia emergió del lado del copiloto, alta y esbelta con un vestido de diseñador, de un blanco minimalista y unas gafas de sol enormes que no se quitó de inmediato, a pesar de que el sol de la tarde ya perdía fuerza y teñía de naranja los volcanes a lo lejos. Finalmente, del asiento trasero, salieron mis nietos, mis dos tesoros. Chloe, de 16 años, con los audífonos puestos, moviendo la cabeza al ritmo de una música que solo ella oía, y la mirada clavada en su teléfono. Ciro, de 12, con una tablet en las manos, de la que emanaban los sonidos metálicos de explosiones y disparos de algún videojuego. «Qué bueno que llegaron», dije, tratando de que mi voz sonara genuinamente feliz y no como el suspiro de alivio que era. «Pasen, pasen». Tadeo me dio un abrazo rápido, un simple y torpe contacto de hombros. Olía a una loción cara y a estrés. «Perdón por la tardanza, mamá. Se complicó una llamada con un cliente de Monterrey. Ya sabes, el trabajo». Lidia se acercó y me dio 2 besos al aire, uno a cada lado de mi cara, cuidando de no rozar mi mejilla con sus labios perfectamente pintados de rojo. «Hola, Araceli, qué bonita se ve. 70 años, ¿quién lo diría?». Era una mentira tan obvia que ni siquiera se esforzó en hacerla creíble. Mis nietos pasaron a mi lado como 2 pequeños fantasmas digitales, con un hola, abue mascullado, sin levantar la vista de sus pantallas. Mi corazón, que había estado esperando este momento con tanta ansiedad, se sintió como un globo que se desinfla lentamente, arrugándose sobre sí mismo. Cuando entraron a la sala y vieron a Maite y Alondra, la atmósfera se volvió aún más tensa, casi irrespirable. «Ah, hola, Maite», Alondra dijo Lidia con una sonrisa helada, su tono dejando claro que su presencia era una sorpresa no deseada. «No sabíamos que habría más invitados». «Somos familia y amigas, Lidia». «No invitados», replicó Maite, con el filo de su voz cortando el aire. Alondra le dio un codazo discreto. Tadeo, siempre evitando la confrontación, intervino rápidamente, frotándose las manos. «¿Cómo están? Qué milagro verlas. ¿Qué tal todo?». La conversación que siguió fue un ejercicio de torpeza social, un diálogo de sordos. Lidia hablaba de sus planes para remodelar su cocina, describiendo encimeras de cuarzo italiano y electrodomésticos alemanes importados, una clara indirecta a la modestia y antigüedad de la mía. Tadeo hablaba de la bolsa, de las fluctuaciones del dólar, de términos que sabía que ninguna de nosotras entendía del todo,
pero que servían para establecer su estatus. Chloe y Ciro se habían instalado en el sofá más alejado, cada uno en su burbuja digital, ajenos a la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Yo iba y venía de la cocina, sirviendo bebidas que apenas tocaban, ofreciendo botanas que rechazaban cortésmente, tratando de tejer un hilo de conexión en ese tejido social que se deshacía por momentos. Bueno, la comida ya está lista, anuncié finalmente, con más alivio que alegría, interrumpiendo un monólogo de Lidia sobre los beneficios del yoga aéreo. ¿Por qué no pasamos a la mesa? En el comedor, la magnífica vajilla de Talavera y los platones humeantes de comida parecían un escenario preparado para una obra de teatro equivocada. Mis invitados de honor se sentaron con la desgana de quien cumple una obligación. Mientras les servía los chiles en nogada, cubiertos con la nogada blanca, el perejil verde y la granada roja, imitando los colores de nuestra bandera, me di cuenta de algo con una claridad dolorosa. Yo había preparado un banquete para celebrar a mi familia, pero ellos habían venido a una visita protocolaria. Y entre esas dos realidades había un abismo tan grande como el que separaba mi mundo del suyo. La comida transcurrió en una atmósfera de cortesía forzada, tan espesa que se podía sentir en la lengua más que el sabor de mi nogada. Tadeo probó el chile y dijo: «Muy bueno, mamá», como siempre, pero sus ojos volvían constantemente a la pantalla de su celular, que vibraba silenciosamente sobre la mesa, boca abajo. Cada vibración parecía un tirón de una correa invisible que lo arrastraba lejos de mi comedor. Lidia apartó las nueces y las pasas del picadillo con la punta del tenedor, acumulándolas en un pequeño montón a un lado del plato. «Es que estoy cuidando mi figura», explicó sin que nadie le preguntara, dirigiéndole una mirada significativa a Tadeo. «El azúcar de la fruta es terrible para la piel». Chloe y Ciro comieron en silencio, con la velocidad de quien quiere terminar un trámite lo antes posible para volver a lo que de verdad importa, sus vidas virtuales. Solo Maite y Alondra intentaron salvar la situación. Elogiaron la comida con sinceridad, le preguntaron a Tadeo por un antiguo amigo en común. Intentaron sacar conversación a los niños sobre la escuela. Sus esfuerzos eran como intentar encender una fogata con leña mojada. Las respuestas eran monosílabos, sonrisas tensas y un regreso inmediato al refugio de sus teléfonos. Yo apenas probé bocado. El nudo en mi estómago era más grande que mi apetito. Me sentía como la anfitriona de una fiesta de extraños. Después del pastel, que Tadeo rechazó demasiada azúcar, mamá, el doctor me tiene a raya, y Lidia apenas picoteó con la punta del tenedor, llegó el momento de los regalos, mi momento menos favorito del día, porque siempre se sentía como una evaluación de mi valor en sus vidas, medido en el tiempo y el dinero que invertían. Maite me regaló un chal tejido por ella misma, de un lana suave y cálida, en tonos tierra. «Para que no pases frío en las mañanas», me dijo. Alondra, como ya sabía, me dio mi libro de Frida Kahlo y la pashmina azul. «Para que alimentes el alma y abrigues el cuerpo», susurró. Agradecí ambos regalos con un calor genuino, sintiendo el amor y el pensamiento que contenían. Entonces, Lidia carraspeó, un sonido calculado para captar la atención de todos. «Y ahora, nuestro regalo», anunció con una sonrisa teatral, como una presentadora de televisión. «Algo muy especial, que creemos que representa perfectamente lo que usted significa para nosotros, suegra». Se levantó y trajo del recibidor una caja grande, envuelta en un papel dorado y brillante con un moño de seda perfectamente armado. Era un paquete ostentoso, el tipo de envoltura que promete algo caro y lujoso en su interior. Me la entregó con un gesto ceremonioso. Por un instante, una tonta y obstinada esperanza aleteó en mi pecho. Quizás me había equivocado, quizás, a su manera torpe y materialista, se habían esforzado. «Bueno, ábrelo», mamá dijo Tadeo, recargándose en su silla con una extraña mezcla de nerviosismo y resignación.
Justo antes de que yo tomara la caja, vi a Tadeo inclinarse y susurrarle algo a su esposa. No escuché las palabras, pero vi su expresión incómoda, casi suplicante. Le oí decir algo como: «Lidia, quizás no es buena idea». Ella lo fulminó con la mirada, una mirada tan dura y afilada que Tadeo se encogió visiblemente en su silla y desvió la vista hacia su plato, rindiéndose. Ese pequeño instante fue casi más doloroso que lo que vino después, la confirmación de que él sabía que estaba mal, pero eligió, como siempre, la cobardía. Con las manos ligeramente temblorosas, empecé a desatar el moño de seda. Todos los ojos estaban sobre mí. Maite y Alondra me miraban con una mezcla de curiosidad y aprensión. Lidia tenía una sonrisa extraña, expectante, casi febril. Tadeo se negaba a mirarme a los ojos, estudiando con una concentración absurda las vetas de la madera de la mesa. Levanté la tapa de la caja. Dentro no había nada, absolutamente nada, solo el fondo de cartón blanco y el eco de mis esperanzas rotas. Levanté la vista, confundida, buscando una explicación. ¿Era una broma? ¿El verdadero regalo estaba en otro lugar? El silencio duró un segundo eterno, y luego Lidia estalló en una carcajada. No era una risa alegre, era un sonido agudo, burlón, cruel, que rebotó en las paredes de mi comedor. «¡Es una broma!», exclamó, secándose una lágrima falsa con un dedo enchollado. «¿Lo ve? A su edad ya no necesita nada material. Su vida ya está llena. Una caja vacía para una vida plena». Tadeo forzó una risa que sonó hueca, un eco patético de la de su esposa. Chloe, mi nieta, levantó su teléfono y empezó a grabar mi rostro, mi expresión de desconcierto y dolor, seguramente para compartirla en alguna de sus redes sociales como un meme gracioso. Fue entonces cuando la rabia finalmente eclipsó el dolor en el corazón de mi hermana. Maite se levantó de golpe, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que los platos de Talavera saltaran y tintinearan peligrosamente. «Eres un miserable, Tadeo», le gritó, con la voz temblando de una furia que había estado acumulando durante años. «Un cobarde y un miserable. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a tu propia madre, frente a nosotras, delante de tus hijos?» Alondra, siempre tan serena, estaba pálida como el papel. Su mano voló a su boca y dejó caer su vaso de agua, que se estrelló contra el suelo de baldosas, rompiéndose en 1000 pedazos, un reflejo perfecto de lo que acababa de pasar en mi corazón. En medio del caos, el grito de Maite, el sonido del vidrio roto, la risa moribunda de Lidia, que intentaba defender su broma, yo permanecí inmóvil. Una calma extraña, fría y pesada, descendió sobre mí. Miré a mi hijo. Él finalmente levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. No vi maldad pura en ellos. Vi algo peor, debilidad, indiferencia, una abdicación total de su papel como hijo. Y en ese instante, el amor incondicional que había sentido por él durante 42 años se fracturó. No se rompió ruidosamente como el vaso de Alondra, sino que se agrietó silenciosamente, de forma irreparable, como una pieza de cerámica antigua que sufre una fisura interna. El niño que yo había amado ya no existía. En su lugar, había un extraño sentado a mi mesa, un extraño que había permitido que su madre fuera humillada en el día de su cumpleaños número 70. La escena que siguió fue un borrón de movimientos apresurados y excusas torpes. Tadeo, balbuceando algo sobre un malentendido y solo era una broma, se levantó y prácticamente arrastró a Lidia y a sus hijos fuera de la casa. Lidia todavía tenía una sonrisa desafiante en el rostro, como si fuera ella la víctima de nuestra falta de sentido del humor. «¡Qué exagerados!», la escuché decir mientras Tadeo la empujaba hacia la puerta. «Ya nadie aguanta una broma». La puerta se cerró tras ellos.
dejando un silencio denso, cargado del olor a cera de vela, a comida fría, a vidrios rotos y a sueños destrozados. Maite se arrodilló para recoger los pedazos de cristal, sus manos temblando de rabia contenida. Alondra se acercó y me puso una mano en el hombro, una mano cálida y firme. Araceli, ¿estás bien? Di algo, por favor. Pero yo no podía hablar. Estaba atrapada en esa calma gélida que me había invadido. Me levanté, fui a la cocina por una escoba y un recogedor, y empecé a barrer los vidrios. Mis movimientos eran metódicos, precisos, como si estuviera realizando una tarea largamente ensayada. Maite intentó quitarme la escoba. Deja eso, hermana. No estás para esto ahora. Siéntate, te preparo un té. Aparté su mano suavemente, sin mirarla. Estoy bien. Hay que limpiar. No me gusta el desorden. Limpié cada esquirla de cristal, hasta la más diminuta. Luego empecé a recoger los platos de la mesa, los restos de los chiles en nogada, la comida que había preparado con tanto amor, ahora me parecían los despojos de una ofrenda rechazada. Apilé los platos en la cocina. Maite y Alondra me observaban, impotentes, mientras yo desmantelaba sistemáticamente el escenario de mi propia humillación, borrando toda evidencia de la fiesta fallida. Finalmente, después de que se fueron, no sin antes hacerme prometer 100 veces que las llamaría si necesitaba algo, me quedé sola. La casa estaba impecable, como si nada hubiera pasado, pero el vacío era palpable, un ente físico que respiraba en las sombras. Fui a la sala y me senté en el viejo sillón de cuero de Ramiro, el que tenía la forma de su cuerpo, el que todavía, si me concentraba y hundía la cara en el respaldo, olía un poco a él, a su loción de sándalo y al tabaco de su pipa. De la repisa tomé un portarretratos de plata. Era una foto de Tadeo cuando tenía 6 años, sin un diente de adelante, sonriendo a la cámara con una alegría pura y sin filtros, abrazando un cachorro que habíamos rescatado de la calle. El niño que creía que su mamá era la mejor cocinera del mundo y que sus abrazos podían curar cualquier raspón en la rodilla. Y entonces, en la soledad y el silencio de mi casa limpia, lloré. No fue un llanto de rabia, como el de Maite, fue un llanto de duelo profundo y silencioso. Lloré por el niño de la foto, el que se había perdido en algún punto del camino entre la infancia y la riqueza. Lloré por el hombre en el que se había convertido, un extraño con el rostro de mi hijo. Lloré por mí, por los años de excusas que me había inventado para justificar su indiferencia, por la esperanza ciega que me había negado a abandonar, creyendo tontamente que el amor de una madre podía obrar milagros. Lloré por Ramiro, por el dolor que sentiría al ver el legado de amor que construimos juntos reducido a una caja vacía, a una broma cruel. Me abracé a la foto, las lágrimas mojando el cristal, empañando la sonrisa del niño que fue. ¿En qué me equivoqué, Ramiro? Susurré a la habitación vacía, a su fantasma, a mi propia alma. ¿En qué fallé para que se convirtiera en este desconocido? ¿Fue mi amor demasiado incondicional? ¿Mi perdón demasiado fácil? ¿Debí ser más dura? ¿Poner límites? No hubo respuesta, solo el tic-tac del reloj de pared. Cada segundo un martillazo en el clavo de mi ataúd emocional. Y en ese tic-tac sentí el paso del tiempo, los años que había desperdiciado esperando un cambio que nunca llegaría. La humillación de hoy no había sido un error ni una broma de mal gusto. Había sido un mensaje claro y brutal, entregado con la precisión de un verdugo. No nos importas, no tienes valor. Y yo, por primera vez, decidí escucharlo. El llanto cesó. Una nueva sensación, dura y afilada como el diamante, se formó en el centro de mi pecho. No era odio, era resolución. Era la claridad que llega después de que el huracán ha arrasado con todo y solo queda la verdad desnuda. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Dejé la foto de vuelta en su lugar, con una delicadeza final. Fui al estudio de Ramiro, abrí el cajón de su escritorio y saqué una vieja agenda de piel. Dentro,
En un pequeño bolsillo encontré lo que buscaba. Una tarjeta de presentación, un poco amarillenta por el tiempo, con un nombre y un número. Licenciado Gastón Morales, el abogado de Ramiro. Nuestro abogado. Tomé el teléfono. Eran más de las 10 de la noche, pero no me importó. El primer tono sonó, luego el segundo. A la tercera vez, una voz somnolienta, claramente interrumpida en su descanso, contestó. Bueno, mi voz, cuando hablé, no tembló. Era la voz de una mujer que acababa de morir y había vuelto a nacer en la misma noche. Licenciado Gastón, habla Araceli Vargas. Lamento la hora. Necesito una cita. Mañana mismo. Es un asunto de la máxima urgencia. A las 9 de la mañana del día siguiente, entré en el despacho del licenciado Gastón Morales. Era una oficina a la antigua, un santuario de orden y tradición en medio del caos moderno de la ciudad. Las paredes estaban cubiertas por librerías de caoba llenas de tomos encuadernados en piel, y el aire olía a papel viejo, a cuero y a café recién hecho. El licenciado Gastón, un hombre de unos 75 años con un impecable traje gris y el cabello blanco peinado hacia atrás, se levantó de su imponente escritorio de madera para recibirme. Había sido el amigo y confidente de Ramiro durante más de 40 años. Conocía los secretos de nuestra familia mejor que nosotros mismos. Araceli, qué sorpresa, dijo, tomándome las manos. Sus manos eran secas y cálidas. Sus ojos, agudos y perspicaces, detrás de unos lentes delgados, notaron de inmediato las sombras debajo de los míos, la hinchazón del llanto. Siéntate, por favor. ¿Un café? ¿Un té? Gracias, Gastón. Solo un vaso de agua, si eres tan amable. Mientras iba a un pequeño servibar para servirme el agua, me estudió en silencio. ¿Qué ha pasado? Tu voz anoche sonaba diferente, no como la Araceli que conozco. Tomé un sorbo de agua, el frío del cristal calmando un poco el fuego que sentía por dentro. No me anduve con rodeos. Con una calma que me sorprendió a mí misma, le conté todo. La llamada de Tadeo, la preparación de la comida, la llegada tardía, la conversación forzada, y luego el regalo, la caja vacía, la risa de Lidia, el silencio de Tadeo, la humillación frente a mi hermana y mi amiga. A medida que hablaba, el rostro del licenciado Gastón pasó de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a una furia contenida que se reflejó en un tic en su mandíbula. Sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba el vaso de cristal que tenía en la mano. No puedo creerlo, dijo cuando terminé, su voz un murmullo ronco y bajo. Conozco a Tadeo desde que era un niño. Lo cargué en mis brazos en su bautizo. Ramiro lo adoraba, decía que era su mayor obra. ¿Cómo ha podido convertirse en un monstruo así? No es un monstruo, Gastón, respondí, y la verdad en mis palabras me dolió. Es algo peor, es un hombre débil que ha olvidado quién es y de dónde viene. Y yo, en mi ceguera de madre, he permitido que eso suceda. No digas eso, Araceli. La culpa no es tuya. Tú le diste todo. Quizás no toda la culpa, pero una parte sí. Mi error fue pensar que mi amor sería suficiente para mantenerlo a flote, para recordarle los valores que Ramiro y yo le enseñamos. Ayer me di cuenta de que mi amor se ha convertido en una alfombra sobre la que ellos caminan. Y estoy decidida, Gastón, a levantar esa alfombra de debajo de sus pies. El licenciado Gastón asintió lentamente, su expresión ahora completamente profesional y seria. Dejó su vaso a un lado y juntó las manos sobre el escritorio. ¿Qué quieres hacer? Quiero vender mi casa. Quiero cambiar mi testamento por completo. Quiero donar hasta el último centavo. Mi hijo Tadeo Vargas y su familia no recibirán absolutamente nada de mí, ni un clavo de esta casa, ni un peso de lo que Ramiro y yo construimos con tanto esfuerzo. El abogado se recargó en su alto respaldo de cuero, mirándome fijamente,
escrutando mi rostro en busca de cualquier señal de duda o histeria. ¿Estás segura, Araceli? Es una decisión drástica, sin marcha atrás. A veces, después de una herida así, tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos. Nunca en mi vida he estado más segura, Gastón. Ayer, mi hijo me dio una caja vacía para decirme que mi vida estaba vacía. Hoy, voy a asegurarme de que su herencia esté igual de vacía. Por favor, dime qué necesitamos hacer y cuál es el valor real de todo. Quiero saber exactamente qué es lo que van a perder. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa de color azul con el apellido Vargas en la etiqueta. La abrió sobre la mesa, revelando hileras de números y documentos. Según la última valoración, tu portafolio de inversiones en acciones y bonos, que he administrado discretamente como me pidió Ramiro antes de morir, asciende a poco más de 12 millones de pesos. Y la casa, en su ubicación actual, con el crecimiento de la ciudad, tiene un valor de mercado de unos 8 millones. En total, Araceli, estamos hablando de un patrimonio de 20 millones de pesos. La cifra flotó en el aire entre nosotros. 20 millones de pesos. El resultado de toda una vida de trabajo, de ahorros, de sacrificios silenciosos. El futuro que Tadeo y Lidia daban por sentado. Perfecto, dije, con una firmeza que sentía nacer desde lo más profundo de mi ser. Pon la casa en venta hoy mismo. Contacta a los mejores agentes. No me importa malbaratarla un poco con tal de que se venda rápido. Y empieza a redactar el Nuevo Testamento. Quiero que cada peso vaya a parar a los niños de la calle, a los orfanatos de Puebla, a los niños que no tienen nada. Quizás así, el dinero de Ramiro sirva para construir algo que nuestro propio hijo se encargó de destruir. La semana que siguió a mi visita al licenciado Gastón fue una de las más extrañas y liberadoras de mi vida. Mientras él y su equipo se movían con una eficiencia implacable, poniendo en marcha la maquinaria legal para desmantelar el futuro financiero de mi hijo, yo me dediqué a desmantelar mi propia vida de una manera diferente, más personal y profunda. Tadeo llamó 2 veces. La primera vez, el lunes por la tarde, vi su nombre en la pantalla y sentí un escalofrío. Dudé, pero dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. El mensaje que dejó era una mezcla incómoda de irritación y falsa preocupación. Mamá, soy yo. Solo llamo para saber si estás bien. Sé que las cosas se salieron de control el sábado. Lo del regalo fue una tontería, una broma que salió mal. Lidia se siente fatal, de verdad. Llámame cuando puedas, para que hablemos. No le devolví la llamada. Una broma que salió mal. La frase se repetía en mi cabeza. No, Tadeo. No salió mal, salió exactamente como la planearon, reveló la verdad. Esa era la única parte que no entendías. La segunda vez, el miércoles por la mañana, contesté. Quería ver qué decía. Mamá, por fin. ¿Por qué no habías contestado? Ya estábamos preocupados. He estado ocupada, Tadeo, dije, mi voz tranquila, distante, como si hablara con un conocido. ¿Ocupada? Bueno, como sea. Oye, ¿no crees que todos estamos exagerando un poco? Fue un regalo estúpido, lo admito. Lidia a veces no mide sus bromas, pero de ahí a no contestar el teléfono, sigue siendo mi madre. Tengo que colgar, Tadeo. Estoy a punto de salir. ¿Salir? ¿A dónde?, preguntó. Su tono teñido de una sorpresa que delataba lo poco que sabía de mi vida. A vivir mi vida, dije. Y colgué antes de que pudiera responder. Y era verdad. Por primera vez en años, estaba viviendo mi vida. Siguiendo un impulso que nació de esa nueva resolución, busqué en internet y me inscribí en una clase de jardinería en el Jardín Botánico de la ciudad, algo que siempre había querido hacer, pero que posponía por una razón u otra. Estoy muy cansada, quizás el próximo año, a ver si Tadeo me puede llevar. El primer día, con las manos cubiertas de tierra fértil mientras aprendía a trasplantar una delicada orquídea,
Sentí una alegría simple y pura que no había experimentado en mucho tiempo. Estaba creando algo, cuidando de algo que, con el tiempo y la paciencia, florecería. Era una metáfora perfecta de lo que estaba haciendo conmigo misma. Maite y Alondra se convirtieron en mis cómplices, mi red de apoyo incondicional. Las puse al tanto de mi plan y, como era de esperar, Maite reaccionó con un júbilo casi salvaje. Ya era hora, hermano. Te aplaudo de pie. Si necesitas ayuda para empacar las porquerías de ese malagradecido, solo dime. Alondra, más cautelosa, me tomó la mano y me preguntó si estaba segura, si había considerado todas las consecuencias emocionales. Lo he considerado todo, Alondra, le aseguré, y la única consecuencia que me importa es mi paz mental. He vivido 70 años para los demás. El resto de mi vida, sea mucho o poco, será para mí. Empecé a recorrer mi casa, no con nostalgia, sino con un ojo práctico y desapegado. ¿Qué me llevaría a mi nueva vida, donde quiera que fuera, y qué dejaría atrás? Hice 3 montones imaginarios en cada habitación, uno para guardar, uno para donar y uno para tirar. El montón de guardar era sorprendentemente pequeño. Los álbumes de fotos, las cartas de amor de Ramiro, mi colección de libros de historia, la vajilla de Talavera, el resto muebles pesados, ropa que no me ponía en años, adornos que habían acumulado polvo, y recuerdos agridulces iría a parar a otras manos, a otras casas, donde quizás encontrarían un nuevo propósito. Cada objeto del que me desprendía era como soltar un ancla que me mantenía atada a un pasado doloroso. El sillón reclinable, donde Tadeo solía sentarse a ver la televisión durante horas, donado a un asilo. La bicicleta estática que me compró para un cumpleaños y que nunca usé, regalada al hijo del jardinero. La ropa de Ramiro, que había guardado celosamente, la lavé, la planché y la llevé a una iglesia para que abrigara a otros hombres. Estaba vaciando mi casa, pero en lugar de sentirme vacía, me sentía cada vez más ligera. Me estaba despojando de las capas de la mujer que había sido la esposa de Ramiro, la madre de Tadeo, la abuela de Chloe y Ciro, para descubrir quién era yo, Araceli, en mi esencia. Y me estaba empezando a gustar la mujer que encontraba debajo de todo ello. Una mujer que, a sus 70 años, por fin estaba plantando las semillas de su propio jardín. El viernes por la mañana, justo una semana después de mi cumpleaños, el licenciado Gastón me llamó. Su voz sonaba enérgica, satisfecha. Araceli, todo está en marcha. Tenemos una oferta muy seria por la casa, de una constructora que quiere desarrollar la zona. Pagan bien y de contado. Es una oferta excelente, más alta de lo que esperábamos, y el borrador del Nuevo Testamento está listo para tu revisión y firma. Excelente, Gastón. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté, mi corazón latiendo con una calma firme. El siguiente paso, dijo, y pude sentir una sonrisa en su voz, es la notificación oficial. Acabo de enviar un mensajero a la oficina de Tadeo con una citación formal. ¿Una citación?, repetí, la palabra sonando extraña y poderosa en mis labios. Así es, una carta oficial de mi bufete, con todos los sellos correspondientes, solicitando la presencia de él y de su esposa, la señora Lidia Vargas, para una reunión urgente sobre la planificación patrimonial y la herencia de la familia Vargas. Será aquí, en mi despacho, el próximo lunes a las 10 de la mañana. He sido deliberadamente ambiguo, pero formal, para asegurar su asistencia. Cerré los ojos, imaginando la escena con una claridad cinematográfica. La secretaria de Tadeo, joven y eficiente, entrando en su oficina de cristal con vistas a la ciudad, entregándole el sobre con el sello del prestigioso bufete Morales y Asociados. La expresión de sorpresa en el rostro de Tadeo, seguida por una rápida llamada a Lidia. Pude adivinar sus pensamientos casi con total certeza. Planificación patrimonial. Herencia. Esas palabras, para ellos,
solo podían significar una cosa: dinero, dinero que venía hacia ellos. Seguramente pensarían que yo, su pobre madre anciana, sola y emocionalmente frágil, me había asustado después del incidente del cumpleaños, que, carcomida por la culpa y el miedo a la soledad, había decidido adelantarles la herencia para asegurar su afecto, para comprar su perdón, que la broma de la caja vacía, lejos de ser un insulto, había sido una brillante jugada estratégica de Lidia que me había hecho entrar en razón. ¿Ves? Te dije que había que darle un susto para que reaccionara. Probablemente le diría a ella. Pude ver a Lidia, sentada en su lujosa sala, planificando ya en qué gastarían el dinero. Una cocina nueva, con encimeras de cuarzo italiano, como la que había descrito en mi fiesta. Un viaje a Europa para toda la familia, esta vez en primera clase, para que Chloe y Ciro tuvieran cultura. Un nuevo coche para ella, uno de esos híbridos de lujo. Su mente, práctica y voraz, ya estaría convirtiendo los ladrillos de mi casa y los años de mis ahorros en objetos de lujo, en símbolos de estatus. Tadeo, por su parte, probablemente sentiría una mezcla de alivio y triunfo. Alivio porque su problema con su madre se solucionaría de la forma que más le gustaba, con un beneficio económico que no requería ningún esfuerzo emocional de su parte. Y triunfo porque, una vez más, habría conseguido lo que quería sin tener que ofrecer nada a cambio, ni disculpas sinceras, ni tiempo de calidad, ni el más mínimo respeto. ¿Crees que vendrán?, le pregunté al licenciado Gastón, aunque ya sabía la respuesta. Araceli respondió con una risa seca y contenida. A esa reunión no solo van a venir, van a llegar temprano. Y así, la trampa estaba puesta. No una trampa de odio, sino una de claridad. Un escenario cuidadosamente diseñado no para castigarlos, sino para mostrarles, sin filtros ni excusas, el reflejo exacto de sus propias almas. El lunes se sentarían frente a mí esperando recibir el contenido de una caja llena de tesoros. Y yo, por fin, les entregaría la verdad. Una caja tan vacía como la que ellos me habían regalado a mí. El lunes llegó con un cielo gris y plomizo, una llovizna fina y persistente que los poblanos llamamos chipi chipi, como si el clima de la ciudad se hubiera puesto de acuerdo con el tono de la reunión. Llegué al despacho del licenciado Gastón a las 9:30, media hora antes de la cita. Quería estar allí primero, sentarme en la silla que me correspondía, respirar el aire solemne de la oficina y anclarme en mi resolución. Llevaba un vestido sencillo pero elegante de color azul marino y la pashmina que me había regalado Alondra, que sentía como una armadura de afecto. Me sentía tranquila, como un capitán que ha navegado por la peor de las tormentas y ahora solo espera llegar a puerto. Gastón me recibió con un café cargado y revisamos los documentos por última vez. Estaban todos perfectamente ordenados sobre la mesa de conferencias. El contrato de compra-venta de la casa, con la cifra final escrita en negrita y varias firmas y sellos, el acta constitutiva del fideicomiso irrevocable a nombre de los 3 orfanatos, y el Nuevo Testamento, un documento breve y contundente, donde mi única familia beneficiaria era la de los niños desamparados de Puebla. Todo estaba en perfecto orden, sellado, legal, inexpugnable. A las 10 en punto, ni un minuto antes ni uno después, la recepcionista anunció su llegada por el intercomunicador. Licenciado, el señor y la señora Vargas están aquí. Hazlos pasar, por favor, Elena, dijo Gastón, su rostro transformándose en una máscara de profesionalismo impenetrable. Entraron en la oficina. Tadeo llevaba un traje gris que gritaba éxito y Lidia un conjunto de pantalón y blusa de seda color crema que probablemente costaba más que mi pensión de un mes. Irradiaban una confianza que rayaba en la arrogancia. Sus sonrisas, sin embargo, eran falsas, ensayadas, como las de los políticos en campaña. Al verme, la sonrisa de Lidia se amplió, mostrando unos dientes blanquísimos. Suegra, qué bueno verla.
Esperamos no haberla hecho esperar, dijo, como si la puntualidad fuera un favor que me concedía. Tadeo se acercó y me dio un beso en la mejilla, un gesto que se sintió frío y calculado. Mamá, qué bueno que decidiste hacer esto. Es lo más sensato. Hablar las cosas en familia, planificar el futuro. Estamos aquí para apoyarte en todo. Me limité a asentir, sin decir una palabra. Mi silencio pareció desconcertarlos un poco. Estaban acostumbrados a mis palabras, a mis ruegos, a mi afecto. Mi quietud era un territorio desconocido para ellos. Se sentaron en las sillas de cuero frente al escritorio, expectantes, como dos estudiantes a punto de recibir un premio por una tarea que no habían hecho. El licenciado Gastón carraspeó, un sonido grave que llenó la habitación y marcó el inicio formal de la reunión. Buenos días, señor y señora Vargas. Gracias por su puntualidad. Como se indicaba en la citación que recibieron, la señora Araceli Vargas, mi clienta, ha tomado una serie de decisiones importantes e irrevocables sobre su patrimonio y desea comunicárselas personalmente en un marco legal para evitar futuros malentendidos. Lidia se inclinó hacia adelante, incapaz de contener su entusiasmo, sus ojos fijos en la pila de carpetas sobre la mesa. ¿Decisiones? ¿Qué tipo de decisiones? ¿Se encuentra bien de salud, Araceli? Gastón la ignoró y continuó, dirigiéndose a ambos con un tono neutro. La señora Vargas ha pasado por un periodo de profunda reflexión sobre su futuro y el legado que desea dejar. Ha llegado a la conclusión de que la mejor manera de honrar la memoria de su difunto esposo, el señor Ramiro Vargas, es asegurarse de que los frutos de su vida de trabajo se utilicen de la manera más significativa y trascendente posible. Tadeo asintió, adoptando una expresión solemne que no le sentaba nada bien. Por supuesto, mi padre siempre fue un hombre muy generoso. Estamos completamente de acuerdo en honrar su memoria. Lidia y yo hemos hablado mucho de esto. La ironía de sus palabras era tan densa que casi se podía tocar. Allí estaban, hablando de honrar a un hombre cuyo amor y sacrificio habían pisoteado una y otra vez con su indiferencia y su codicia. Se acomodaron en sus asientos, listos para escuchar las buenas noticias, listos para recibir la recompensa por un afecto que nunca habían demostrado. El escenario estaba listo, las luces se habían encendido, y yo, la actriz principal, estaba a punto de pronunciar el diálogo que cambiaría el guión de sus vidas para siempre. El licenciado Gastón tomó la primera carpeta de la pila de documentos que descansaba sobre su escritorio. La abrió con una deliberada lentitud, un gesto teatral que aumentó la tensión en la sala. Bien, empecemos, dijo. Su voz plana, desprovista de emoción. La voz de un hombre que lee un reporte meteorológico. La primera decisión que ha tomado la señora Vargas concierne al principal activo inmobiliario de la familia. La casa ubicada en la colonia Chulavista, número 42, los ojos de Lidia brillaron con una luz depredadora. Se enderezó en su silla, su postura tensa por la anticipación. Tadeo se aclaró la garganta, tratando de parecer indiferente, pero el pulso que latía visiblemente en su cuello lo delataba. Podía casi leer sus mentes. Nos va a heredar la casa en vida, pensaría Tadeo. Por fin podremos vender ese vejestorio y comprar algo decente, planearía Lidia. Tras una cuidadosa consideración continuó Gastón, haciendo una pausa dramática, y con el objetivo de simplificar su situación de vida y liberar capital para sus proyectos futuros, la señora Vargas ha decidido vender la propiedad. La palabra vender cayó en la habitación como una piedra en un estanque de aguas tranquilas. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que podía oír el zumbido de la computadora en un rincón. La sonrisa de Lidia se congeló en su rostro, convirtiéndose en una mueca de incredulidad. ¿Vender?, repitió Tadeo, su voz un hilo apenas audible. ¿Qué quieres decir con vender? Es la casa de la familia. Es mi casa,
mi hogar de la infancia. Legalmente, corrigió Gastón sin inmutarse. Con la precisión de un cirujano, era la casa de la señora Vargas, propiedad absoluta que heredó de su esposo. Y sí, el tiempo verbal correcto ese era. Aquí tengo, dijo, deslizando un documento grueso sobre la mesa de caoba hacia ellos, el contrato de compraventa, firmado y notariado esta misma mañana. Una empresa constructora ha adquirido la propiedad. La señora Vargas debe desalojarla en un plazo de 30 días. Lidia se quedó sin aliento, una mano volando a su collar de perlas. Pero, ¿y el dinero? ¿El dinero de la venta? ¿Dónde está? Ahí estaba, la pregunta clave, la única pregunta que realmente les importaba. No, mamá, ¿dónde vas a vivir? No, ¿estás segura de esta decisión? Solo ¿dónde está el dinero? Gastón tomó la segunda carpeta, disfrutando visiblemente del momento. Eso nos lleva a la segunda e igualmente irrevocable decisión de mi clienta. El total de los fondos de la venta, junto con la totalidad de su portafolio de inversiones bursátiles que liquidamos la semana pasada, sumando un total exacto de 20.150.000 pesos, ha sido transferido a un fideicomiso. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Tadeo. Un fideicomiso. Eso sonaba bien, sonaba dinero protegido, a una herencia estructurada. Su rostro recuperó un poco de color. ¿Un fideicomiso?, dijo Lidia, probando la palabra, su expresión relajándose un poco, recalculando sus planes. Bueno, eso es muy responsable. ¿A nombre de quién está el fideicomiso? ¿De los niños? Es una excelente manera de asegurar su educación, no dijo Gastón, y su monosílabo fue tan cortante y final como el filo de un cuchillo. Tomó el documento final y lo puso sobre los otros. Era el Nuevo Testamento, encuadernado en azul oscuro. Según las cláusulas de este fideicomiso, y ratificado en el nuevo y único testamento válido de la señora Araceli Vargas, la totalidad de su patrimonio, sin excepción, será administrada y distribuida para financiar de manera exclusiva a 3 instituciones: el orfanato Luz de Ángeles, la Casa Hogar para Niñas Santa Clara y el refugio para jóvenes El Buen Pastor, todos ubicados en la ciudad de Puebla. Les dio un momento para que la información se asentara. Pude ver el proceso en sus rostros, una rápida sucesión de emociones, la negación, la confusión, la comprensión gradual y finalmente el horror puro y absoluto. En resumen, concluyó el licenciado Gastón, juntando las manos sobre el escritorio, como un juez dictando sentencia, para que no quede ninguna duda. Sus nombres, señor Tadeo Vargas y señora Lidia Vargas, así como los de sus hijos, Chloe y Ciro Vargas, no figuran como beneficiarios en ninguno de estos documentos. La herencia que ustedes esperaban recibir ha sido, en su totalidad, donada a la caridad. El silencio volvió a caer, pero esta vez era un silencio atronador, el silencio que precede al derrumbe de un edificio. Tadeo me miraba, su rostro pálido como la cera, sus labios entreabiertos, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras, como si el aire le hubiera sido succionado de los pulmones. Lidia, sin embargo, me miraba a mí, y en sus ojos ya no había arrogancia ni condescendencia, solo había una furia fría y desnuda. La caja, por fin, estaba abierta, y la verdad, tan vacía de promesas como ellos la habían querido, estaba a la vista de todos. La primera en reaccionar fue Lidia. Se levantó de su silla con tanta brusquedad que ésta se tambaleó hacia atrás, casi cayendo. Apoyó las manos sobre el escritorio de Gastón, inclinándose hacia adelante como una fiera a punto de atacar. «Esto es un chiste», espetó, su voz subiendo de tono hasta convertirse en un chillido agudo que hirió los oídos. «Una broma de muy mal gusto. Usted no puede hacer esto. Ese dinero es nuestro. Es la herencia de Tadeo, el legado de su padre,
el futuro de mis hijos. Se equivoca, señora Vargas, intervino el licenciado Gastón con una calma glacial, sin levantar la voz, lo que hacía sus palabras aún más demoledoras. El dinero era de la señora Vargas, y en este país, afortunadamente, una persona tiene el derecho de hacer con su propiedad lo que le plazca. Todo es perfectamente legal, se lo aseguro. Tadeo finalmente encontró su voz, o lo que quedaba de ella. Se volvió hacia mí, y por primera vez vi en sus ojos algo que no era indiferencia, era pánico puro. Mamá, por favor, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto? Soy tu único hijo, tu único hijo. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Y por primera vez desde que empezó la reunión, hablé. Mi voz no era alta, ni temblorosa, era tranquila, medida, con el peso de una decisión final, con la frialdad del hielo. Mi único hijo, dije, mirándolo directamente a los ojos, sin parpadear, murió para mí el sábado por la noche, el día de mi cumpleaños. Murió en el momento en que se rió de la humillación de su madre. La persona que veo sentada frente a mí es un extraño codicioso, un hombre que valora más la aprobación de su esposa que la dignidad de la mujer que le dio la vida. Y un extraño no tiene derecho a mi herencia. Las palabras lo golpearon como una bofetada. Retrocedió en su silla, su rostro contorsionado por el dolor y la sorpresa. No, no fue así. Era una broma estúpida, mamá, solo eso. Una broma de mal gusto. Te pedí perdón. Una broma revela más del bromista que de la víctima, Tadeo. Y su broma me reveló todo lo que necesitaba saber. Me abrió los ojos. Debería incluso darles las gracias. Lidia, al ver que la súplica no funcionaba, cambió de táctica y se lanzó al ataque directo. Apuntó un dedo acusador hacia mí, su uña roja como una gota de sangre. Está senil. Obviamente no está en sus cabales. La edad ya le afectó. Usted la manipuló, dijo, lanzando una mirada venenosa al licenciado Gastón. Vamos a impugnar esto. Vamos a conseguir un doctor que demuestre que no está mentalmente competente para manejar sus finanzas. Veremos quién ríe al final. Gastón sonrió, una sonrisa sin alegría. La sonrisa de un jugador de ajedrez que ve el jaque mate a 10 movimientos de distancia. Adelante, inténtenlo, pero debo advertirles que como parte del proceso, la señora Vargas se sometió a una evaluación psiquiátrica completa la semana pasada. Tengo aquí el informe de 2 de los mejores especialistas de la ciudad que certifican su perfecta salud mental y su total capacidad para tomar decisiones. Sería un placer presentarlo ante un juez. Además, el Nuevo Testamento incluye una cláusula in terrorem, una de mis favoritas. ¿Una cláusula qué?, masculló Tadeo, la esperanza desvaneciéndose de su rostro. Significa, explicó Gastón, saboreando cada palabra, que cualquier persona que intente impugnar el testamento por cualquier motivo queda automáticamente y de forma permanente desheredado, incluso si un tribunal, por alguna razón improbable, fallara a su favor. Lo pensé todo, Tadeo. Tu padre me enseñó a ser minucioso. Era jaque mate. La comprensión final, brutal y absoluta, se reflejó en sus rostros. No había escapatoria, no había apelación, no había ninguna estrategia legal que pudiera salvarlos. Habían perdido. Lo habían perdido todo por una estúpida caja vacía. Tadeo hundió la cara entre sus manos, sus hombros sacudiéndose en sollozos silenciosos y patéticos. Lidia, sin embargo, me miró una última vez, sus ojos ardiendo con un odio puro y concentrado. Te vas a arrepentir de esto, vieja bruja, siseó, las palabras cargadas de veneno. Te vas a morir sola y arrepentida. No, Lidia, repliqué, levantándome de mi silla, sintiéndome más alta y fuerte que nunca. La soledad que tú tanto temes es un palacio comparada con la cárcel de tu ambición. Yo ya estoy libre. Ustedes, en cambio, apenas empiezan a cumplir su condena. Licenciado, hemos terminado. Salí del despacho del licenciado Gastón
sin mirar atrás. No necesité hacerlo. Podía escuchar, a través de la pesada puerta de madera cerrada, el sonido de su mundo implosionando. Los sollozos de Tadeo se habían convertido en un grito ahogado de rabia y desesperación, y la voz de Lidia era una letanía de acusaciones venenosas que se elevaba en decibelios. Dejé que Gastón se encargara de sacarlos de allí. Mi papel en esa obra había terminado. Más tarde, esa misma tarde, Maite me contó lo que un amigo suyo que trabajaba en el mismo edificio de oficinas había presenciado en el estacionamiento subterráneo. Vio a Tadeo y a Lidia salir del elevador con los rostros desencajados, pálidos. Lidia caminaba delante, a grandes zancadas, sus tacones resonando furiosamente sobre el concreto. Tadeo la seguía, casi corriendo, tratando de tomarla del brazo. «Espera, Lidia. Tenemos que hablar. Tenemos que pensar qué hacer». «No, mi Tox», le gritó ella, zafándose de su agarre con un movimiento brusco. «No hay nada de qué hablar. Lo arruinaste todo, todo. 20 millones de pesos, Tadeo. ¿Tienes idea de lo que es eso? Era nuestro futuro». «¿Yo?». La voz de Tadeo, según el testigo, sonó estrangulada, incrédula. «Fue tu idea, tu estúpida y brillante idea de la caja vacía. Te dije que era mala idea. Te lo susurré en la mesa, pero nunca me escuchas. Nunca». «Ah, ahora es mi culpa», replicó Lidia, su voz goteando un sarcasmo venenoso. «La culpa es tuya por ser un cobarde sin agallas. Un niñito de mamá que nunca ha sabido imponerse. Si fueras la mitad de hombre de lo que fue tu padre, esto no habría pasado. Él sí sabía cómo manejar a tu madre, pero tú solo sabes obedecer». El testigo dijo que Tadeo se quedó paralizado, como si esa comparación, esa estocada final a su masculinidad, lo hubiera herido más que la pérdida de los 20 millones de pesos. Lidia llegó a su lujosa camioneta, abrió la puerta, se metió dentro, arrancó el motor con un rugido y salió del estacionamiento quemando llanta, dejando a Tadeo solo, de pie en medio del concreto gris, bajo la luz fluorescente y fría, pareciendo de repente un hombre mucho más viejo y pequeño. Esa imagen, cuando Maite me la describió por teléfono, no me produjo ninguna satisfacción, ninguna alegría vengativa, solo una profunda y agotada tristeza. Su relación, que yo siempre había sospechado que estaba construida sobre cimientos de ambición y apariencias, se había derrumbado ante la primera crisis real. El dinero no había sido el pegamento que los unía, sino el combustible que alimentaba su motor. Y ahora que el combustible se había acabado, el motor se había gripado, dejando al descubierto el vacío que había debajo. Esa noche no pude evitar pensar en mis nietos, en Chloe y Ciro. ¿Qué pasaría con ellos, atrapados en medio del naufragio de sus padres? Sentí una punzada de culpa, una duda molesta en el fondo de mi mente, preguntándome si mi decisión, tan justa y necesaria como me parecía para mí, no los había condenado a ellos a un futuro incierto, a un hogar lleno de recriminaciones y amargura. Pero entonces recordé el rostro de Chloe, filmando mi humillación con una sonrisa divertida. Recordé la indiferencia de Ciro, inmerso en su mundo digital mientras su abuela era objeto de burla. No eran culpables en el sentido estricto, eran víctimas de la educación que habían recibido. Una educación donde el respeto a los mayores, la gratitud y el amor familiar habían sido sustituidos por el valor de las marcas de ropa y el último modelo de teléfono. Quizás, solo quizás, este cataclismo familiar sería la lección más dura, pero también la más necesaria de sus vidas. Quizás, al perderlo todo, tendrían la oportunidad de aprender lo que realmente importa, o quizás no. Pero, y esto lo entendí con una claridad meridiana, ya no era mi responsabilidad educarlos. Mi única responsabilidad, ahora, era sanarme a mí misma. 3 meses después, el aire salado y húmedo del Caribe llenaba mis pulmones. El sol de Cancún era cálido y generoso, muy diferente al sol tímido y ocasional de Puebla.
Desde el balcón de mi nuevo apartamento, un lugar luminoso y moderno en un complejo para retirados con vista a la laguna Nichupte, podía ver el mar, una extensión de azules y turquesas imposibles que cambiaba de color con las horas. Vender la casa había sido más fácil de lo que pensé. Una vez que la decisión estuvo tomada, el apego emocional se desvaneció, dejando solo un sentido de propósito. Los 30 días que me dieron para desalojar fueron un torbellino de actividad febril. Maite y Alondra fueron mis generales en la batalla contra una vida de acumulaciones. Empacamos, donamos, tiramos. Fue un proceso catártico, como una limpieza profunda del alma. Cada objeto que salía de la casa era un peso menos sobre mis hombros. El último día, antes de entregar las llaves al agente inmobiliario, recorrí la casa vacía por última vez. Las habitaciones, desnudas de muebles, parecían más grandes, llenas de ecos y fantasmas de risas y llantos pasados. No sentí tristeza, sentí gratitud por los años felices que había vivido allí con Ramiro, por las paredes que habían sido testigos de nuestro amor. Fui al estudio y sobre la repisa vacía de la chimenea dejé una sola cosa: el portarretratos de plata con la foto de Tadeo a los 6 años, con su sonrisa sin dientes. Fue mi manera de decir adiós, no al hombre en que se había convertido, sino al niño que siempre amaría, al recuerdo de un amor que alguna vez fue puro e incondicional. Cerré la puerta principal sin mirar atrás. Mi nueva vida era tranquila y por primera vez en una década, verdaderamente mía. Me había unido a un club de lectura. Hacía aquaerobics en la piscina del complejo 3 veces por semana y estaba tomando clases de historia del arte maya en la Casa de la Cultura, una pasión que siempre había tenido y que nunca había cultivado. Había hecho nuevas amigas, mujeres de mi edad, viudas y divorciadas, con sus propias historias de pérdidas y renacimientos. Hablábamos, reíamos, jugábamos canasta por las tardes y a veces íbamos de excursión a las ruinas cercanas. Estaba redescubriendo a Araceli, la mujer que existía más allá de sus roles de esposa, madre y abuela. Nunca volví a hablar con Tadeo ni con Lidia. Supe, a través de Maite, que se habían separado oficialmente. Lidia se había ido a vivir con sus padres y Tadeo se había mudado a un apartamento más pequeño, ahogado en deudas y, según Maite, bebiendo más de la cuenta. La constructora había demolido mi antigua casa para construir una torre de apartamentos de lujo. El pasado, literalmente, había sido reducido a escombros. Una tarde, mientras leía en mi balcón, mecida por la brisa, recibí un correo electrónico. Era de un remitente desconocido. Lo abrí con cautela. Era de Chloe, mi nieta. El mensaje era corto, torpemente escrito, lleno de las abreviaturas de los jóvenes. Abuela, decía, sé que probablemente no quieras saber nada de nosotros y lo entiendo, pero solo quería decirte que lo siento. Lo que pasó en tu cumpleaños estuvo mal. Yo estuve mal. Papá y mamá se pelean todo el tiempo por el dinero desde lo que pasó. Es horrible. Él dice que fue culpa de ella. Ella dice que él es un cobarde. Ya ni siquiera vivimos juntos. Solo espero que estés bien. Y siento mucho haberte grabado con el teléfono. Fui una tonta. Leí el correo varias veces. Las palabras de mi nieta resonando en la quietud de la tarde. No era una disculpa elocuente, pero sentí su sinceridad, el dolor de una adolescente atrapada en el fuego cruzado de la codicia de sus padres. Era el primer brote verde en un terreno que yo creía yermo para siempre. No le respondí de inmediato. No sabía qué decir. ¿Podía una simple disculpa borrar el abismo que nos separaba? Esa noche me senté en mi balcón, mirando la luna plateada sobre las aguas oscuras de la laguna. Tomé un sorbo de mi copa de vino blanco. No sentía odio ni rencor, solo una calma profunda, la calma de quien ha aceptado su historia y ha elegido su propio final. Mi acto no había sido de venganza. Me di cuenta con una certeza absoluta. Había sido un acto de amor propio, un acto de liberación.
les había quitado el poder que tenían sobre mi felicidad. La pregunta que me hacía ahora ya no era si había hecho lo correcto. Sabía que sí. La pregunta era qué venía después. ¿Merecía Chloe una respuesta? ¿Merecía una oportunidad de construir un puente sobre las ruinas que sus padres habían dejado? Miré el reflejo de la luna en el agua, un camino de luz temblorosa que se extendía hasta el horizonte. Quizás algunos puentes no pueden reconstruirse, pero quizás, solo quizás, se puede aprender a navegar por aguas nuevas, a trazar nuevas rutas. ¿Fue mi acto demasiado cruel? ¿O hay heridas que, para sanar, primero necesitan ser limpiadas con fuego, aunque duela? ¿Ustedes qué opinan?